Y un día como hoy, 3 de diciembre, no podíamos tener otro tema que no fuera el de la medicina, pues hoy celebramos en nuestro país el Día de la Medicina Latinoamericana y para nosotros, por supuesto, que nuestra agenda tenía que tener esta temática como tema central. Para dialogar sobre medicina recibimos en nuestro set de entrevistas al doctor en Ciencias Médicas Luis Alberto Ochoa Montes, especialista de segundo grado en Medicina Interna y Cardiología del Hospital Hermanos Almejeira, y así también es profesor e investigador titular de esta especialidad. Vamos a conversar sobre medicina, enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo que aceleran la evolución de estas convalecencias, de estas enfermedades. Muy buenas tardes, doctor. Por supuesto, bienvenido a esta revista en tiempo real. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y estamos de plaza en un día como hoy tan significativo. Oye, se impone la felicitación para usted en representación de todos los galenos cubanos que, bueno, hacen una labor formidable para mantener a nuestro país en la vanguardia de la medicina, no solo latinoamericana, sino también a nivel mundial. Yo creo que, aunque hay un día que se reseña y que es significativo, yo creo que todos los días del año es un día de entrega, de dedicación, de constancia, de compromiso. Yo creo que no hay mayor satisfacción ni mayor pago para un médico de vocación, que entregue el corazón en su vocación básicamente, de ejercer básicamente la atención a sus pacientes, como es ver la recuperación, la curación, la sanación, la rehabilitación o los cuidados paliativos que podamos prodigarle a un paciente que está al borde de la muerte. Yo creo que no hay mayor satisfacción básicamente para un médico los 365 días del año, no solamente el 3 de diciembre, que no sea básicamente eso. Doctor, para ustedes el cariño del pueblo lo ven todos los días en medio de las carencias que hoy tienen nuestros hospitales. El bloqueo influye directamente en este sentido. ¿Cómo se sobreponen ustedes a estas dificultades para todos los días decir, voy otra vez a mi puesto de trabajo, aunque haya dificultades, vamos a dar lo mejor? Son muchas en el orden objetivo las dificultades. El déficit de medicamentos, el déficit tecnológico, lo que quisiéramos aportar los medicamentos si las condiciones básicamente no los permitieran y lamentablemente no estuviéramos bajo este bloqueo que nos afecta y que afecta básicamente lo que es la salud del cubano día a día. Yo creo que el compromiso y la vergüenza y la honestidad que tienen los médicos cubanos, su compromiso, su ética, sus principios, su moral están por encima básicamente de todas estas limitantes. Yo creo que todos los días salimos al terreno, por decirlo de alguna manera, a jugar el juego de la vida, a jugar el compromiso, a jugar la entrega, la dedicación en pos de nuestros pacientes. Yo creo que no hay mayor recompensa, y no por obviar las cuestiones materiales, pero básicamente no hay mayor recompensa que la satisfacción por curar a una persona, por devolverle básicamente el estado de salud como proceso, su salud mental, su salud biológica, su salud desde el punto de vista emocional. Yo creo que esto es muy importante. Cada frase de aliento, cada frase de satisfacción es un presente, es un regalo, es lo más que puede aspirar un médico cubano en medio de las situaciones actuales que vivimos, básicamente en la recuperación de sus pacientes. Ese es un punto interesante. Vamos a ir entrando en materia de su especialidad directamente. Por ejemplo, ¿qué son las enfermedades no transmisibles desde el punto de vista ya más clínico? Las enfermedades crónicas no transmisibles son un conjunto de enfermedades que no se transmiten por agentes infecciosos. Son un conjunto de enfermedades que aparecen un día como consecuencia del efecto de la genética del individuo, como consecuencia de la expresión del medio ambiental, del influjo de los factores de riesgo cardiovasculares y la expresión clínica de la enfermedad. Son enfermedades que nos acompañan desde el momento en que se diagnostican o debutan hasta el último día de nuestras vidas. Es muy importante el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, el seguimiento adecuado, básicamente para evitar que estas enfermedades puedan continuar progresando en su historia natural y puedan evolucionar hacia complicaciones que puedan tributar en afectaciones a la vida del paciente. Los ejemplos más característicos, las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes, son 4, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades que dependen del corazón y los vasos sanguíneos, el cáncer en sentido general, las enfermedades pulmonares crónicas, básicamente, y el efecto de la diabetes mellitus. Se suma a esto una quinta enfermedad que son los trastornos de salud mental, como pueden ser los cuadros depresivos, las manifestaciones básicamente asociadas a la ansiedad y las lesiones autoinfligidas, lo que es el suicidio. Acá, como podemos ver en las imágenes, de compromiso de cara al 2025, la Organización Mundial de la Salud se traza una serie de metas u objetivos, como es el caso de la reducción a un 25% de estas enfermedades, que ocasionan más del 80% de la mortalidad. Es importante decir de que 8 de cada 10 individuos que mueren en el mundo no mueren por enfermedades infecciosas, mueren como consecuencia de una enfermedad crónica no transmisible. Entonces hay un conjunto básicamente de medidas que están orientadas a reducir estas enfermedades, como puede ser la reducción del hábito tabáquico, las dietas malsanas,
el consumo, por ejemplo, de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la accesibilidad a la atención médica, a la farmacoterapia, a las nuevas tecnologías. Y así hay un grupo de medidas básicamente que se plantean de cara al 2030 para disminuir en un cuarto, o sea, en el 25%, este grupo de enfermedades. De todas estas enfermedades que usted aborda, doctor, ¿cuáles son las más prevalentes en nuestra sociedad y cuáles son las que más inciden en nuestro panorama diario? En el mundo, y Cuba no es una excepción, porque Cuba se comporta en términos de salud como un país del primer mundo, después que supimos básicamente a partir de todas las campañas de inicio del triunfo revolucionario de desterrar las enfermedades infecciosas a través de la curación, el control, etc. Las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Por ejemplo, esto que proyectamos acá es el último informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2024, pero publicado en estadística del 2021. Más de 20 millones de seres humanos perdieron la vida en el 2021 como consecuencia de una enfermedad del corazón o del sistema vascular. Aquí aparecen las 10 grandes causas. Si analizamos la enfermedad isquémica del corazón y analizamos los accidentes cerebrovasculares, constituyen de conjunto prácticamente la tercera parte de las muertes. La región de las Américas, las 35 naciones que anteriormente estaban básicamente afectadas o azotadas por las enfermedades infectocontagiosas, exhiben como causa de mortalidad más de 9 millones de muertes. 6 millones de muertes se produce por enfermedades crónicas no transmisibles que estamos hablando acá. Más de 2 millones de muertes por enfermedades del corazón y sistema vascular. Pero lo más preocupante, Miguel, 2,3 millones de muertes se producen en individuos sin haber suplido la expectativa de vida de la población, lo cual se considera muertes prematuras. ¿Qué cosa es una muerte prematura? Una muerte que acontece en un individuo laboralmente activo, un individuo que pierde todas sus potencialidades con las afectaciones en el plano económico, social, familiar que estas muertes generan. Estamos hablando de personas jóvenes que pierden años de vida potencialmente perdidos como consecuencia de una enfermedad del corazón y el sistema vascular sanguíneo. El tabaquismo se constituye y se mantiene como principal factor de riesgo conductual, modificable. Porque yo digo, el individuo que es diabético es hipertenso. Por más que usted quiera dejar de ser diabético o hipertenso, usted no va a dejar de ser diabético o hipertenso. Pero un día usted puede tomar una determinación y decir, no voy a fumar más. Claro. Es puramente volitivo, conductual. 1 de cada 10 individuos que tiene una muerte en el mundo se produce como consecuencia del hábito tabáquico. De tal manera que estamos afrontando una pandemia mundial de enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de ellas la enfermedad cardiovascular representa la causa fundamental. Nos impone hablar también de, por ejemplo, cuál es un estado de vida que debe asumirse para tener la salud correcta, para tener un bienestar físico y también mental en este sentido de las enfermedades. Yo creo que lo más importante básicamente es tratar de identificar la condición de cada individuo, empoderar al paciente y a la familia. Usted es hipertenso, o usted es diabético, usted es dislipidémico, tiene colesterol triglicérido alto, usted es diabético. Bueno, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Usted debe hacer un tratamiento higiénico dietético adecuado. Usted debe modificar modo y estilo de vida. Usted, además de su dieta, debe prescribirse ejercicio físico como complemento de las modificaciones de su estado de vida. Esto requiere, además un tratamiento farmacológico. Claro. Tratamiento que hay que llevar todos los días de forma consensuada, de forma organizada. Usted tiene una enfermedad crónica que no se va a curar nunca, pero que se puede controlar y descontrolar. ¿Qué podemos hacer, Miguel? Usted, por lo menos con un periodo de 3 meses, debemos asistir en la consulta de enfermedad crónica no transmisible. ¿Cómo está su glicemia? ¿Cómo está su presión arterial? ¿Cómo están los niveles de colesterol LDL? Yo creo que esto resulta básico porque esto es lo que permite que el paciente pueda avanzar con sus enfermedades sin llegar a complicaciones crónicas. Yo también soy del criterio que tener una adherencia a los tratamientos es importante y no descuidar. Hay personas, sobre todo hipertensos, que a veces se descuidan de los tratamientos, se sienten bien y de repente se descompensan. Y esto es clave para su salud. Tenemos un principio que es la ley, por ejemplo, estamos hablando de hipertensión arterial, la ley de la tercera parte. En el mundo, como en Cuba, solamente se conoce aproximadamente 1/3 de los pacientes que son hipertensos. Porque para diagnosticar la hipertensión arterial usted tiene que ir al consultorio, recibir una atención y pedir, mídeme mi presión arterial. Las personas no lo hacen. Porque lamentablemente las personas equiparan su estado de plenitud de bienestar físico como creen que debe estar su presión arterial. Y lamentablemente hay una historia subclínica en la enfermedad donde el individuo puede sentirse aparentemente bien y estar hipertenso. Claro. Y las personas dicen, no, yo me siento bien, mi presión tiene que estar bien. Y no se miden ni piden registrarse su presión arterial. Pero esta tercera parte de individuos diagnosticados, solamente una tercera parte de los individuos
que tienen diagnóstico acceden a tratamiento de la presión arterial. Pero este tercio de individuos que son tratados, solamente una tercera parte de los individuos están controlados. Hablamos de control de la presión arterial cuando los niveles de presión sanguínea están por debajo de 130 con 80 milímetros de mercurio. De tal manera que enfrentamos un gran desafío. Como estamos mirando en la diapositiva, el crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo, casi un 30%, se debe extensamente a la enfermedad isquémica del corazón y a lo que es la enfermedad cerebrovascular. Es una verdadera pandemia. La tercera parte de los individuos del mundo, ¿por qué muere? Por enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, angina inestable, infarto agudo de miocardio, un ictus isquémico hemorraico. Pero esto no nace, esto parte de un día, esto comenzó un día, con la información genética que aporta el padre, la madre, los tíos, los abuelos, pero tiene una expresión ambiental que lamentablemente a partir de la cuarta década de la vida en el sexo masculino prolifera a partir de los factores de riesgo cardiovasculares. Usted fuma, Miguel, usted ingiere café, usted ingiere bebidas alcohólicas, ¿cómo es su dieta? ¿Cómo es el consumo de sal? ¿Cómo es el control de sus factores de riesgo? Usted es inactivo, usted es sedentario, usted no practica actividad física y por ahí comienza todo. Lamentablemente, esto tiene su mayor expresión entre la quinta y la sexta década de la vida en el hombre, con una mortalidad de 4 hombres por cada una mujer. La mujer disfruta un poco más su etapa fértil con un periodo estrogénico adecuado, donde las hormonas básicamente protegen el endotelio vascular de la aterosclerosis. Ya después de la sexta década de la vida hay un predominio del sexo femenino. Pero básicamente está la gran pandemia del siglo XXI a la cual nos estamos enfrentando. Muy interesante porque se habla mucho de otras enfermedades, pero las no transmisibles tienen lo suyo también. ¿Qué importancia, doctor, le confiere a la educación del paciente sobre su condición médica? Hay toda una campaña muy bien estructurada por la Organización Mundial y Panamericana de Salud, que es la Agenda 5x5, que la estamos mirando en pantalla, que son las 5 enfermedades crónicas no transmisibles trazadoras y los principales 5 factores de riesgo para estas enfermedades. Estas enfermedades son consecuencia de ¿qué? Son consecuencia del hábito tabáquico, son consecuencia de las dietas malsanas, son consecuencia de la inactividad física, son consecuencias del uso nocivo de lo que es el alcohol. Y hay un factor de riesgo que cada vez gana mayor prevalencia y hoy se erige en el mundo con una mortalidad superior a los 4,8 millones de personas, que es la contaminación ambiental, la polución del ambiente. O sea, de tal manera que estas 4 enfermedades son responsables básicamente de la mortalidad, del incremento de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en las últimas 2 décadas que estamos viviendo, entre el 2020 y el 2025. Doctor, creo que ha sido un momento bastante productivo. Yo, por supuesto, le agradezco por haber aceptado nuestra invitación y llegarse hoy a nuestro estudio en un día tan especial para la medicina cubana. La felicitación para usted y también para todos sus colegas en el hospital emblemático de nuestro país, Hermanos Amejeiras, que sigue siendo una institución de primer orden para nuestro país. Gracias.